Imaginen 30 días en el infierno del Frente Oriental. Todo comienza no con un disparo, sino con una pastilla, Pervitin. En el día 1, la química te convierte en un dios. La metanfetamina borra el sueño, el miedo y el dolor, transformándote en la máquina de guerra perfecta. Pero la biología cobra un precio aterrador. Cuando la euforia artificial se apaga, la realidad golpea con una brutalidad inhumana. En cuestión de semanas, la mente se fractura bajo temperaturas que congelan el aceite de los motores y un hambre atroz que hace que los compañeros empiecen a parecer comida. Veremos cómo la lógica militar da paso a la psicosis, donde la desesperación te lleva a creer en entradas a la tierra hueca y armas mágicas para no aceptar la muerte. Esto es la autopsia de cómo la guerra borra la humanidad, convirtiendo a hombres civilizados en bestias primitivas. Bienvenidos al descenso. La inyección de euforia, el mito del super soldado. Todo comienza en el día 1, no con un discurso ideológico ni con una arenga sobre la superioridad de la raza, sino con un pequeño tubo de plástico de color naranja o azul. Dentro del kit de supervivencia, justo al lado de las raciones de pan duro y la grasa animal, encuentras el verdadero motor de la Blitzkrieg, el Pervitin. Para el alto mando, esto figura en los inventarios simplemente como un auxiliar de alerta, una herramienta logística más. Pero la realidad química es innegable. Estás a punto de ingerir metanfetamina de grado militar pura, fabricada industrialmente por las plantas de Temlerberke para convertir tu biología humana en algo mecánico y despiadado. La orden es clara y directa, 1 o 2 tabletas para mantener el ritmo de avance. Al tragarla, la química tarda aproximadamente 20 minutos en secuestrar tu sistema nervioso central. La fatiga crónica que arrastras desde los entrenamientos o las marchas previas no disminuye gradualmente, simplemente se evapora, como si alguien hubiera cortado los cables que transmiten la sensación de cansancio al cerebro. El miedo, esa vibración constante en el estómago antes de entrar en zona de combate, desaparece por completo. No es que te hayas vuelto valiente de repente, es un cortocircuito químico en la amígdala cerebral. Dejas de procesar el peligro como una amenaza para tu vida y empiezas a verlo como un problema táctico a resolver. De repente, la mochila de infantería, con sus 30 kilos de equipo, munición y provisiones que normalmente cortan la circulación de tus hombros, se siente ligera, casi inexistente. Tus pupilas se dilatan violentamente, midriasis, hasta que el iris casi desaparece, permitiendo que entre mucha más luz. Esto agudiza tu visión para detectar movimiento a cientos de metros, pero también te da una mirada vacía, de tiburón, que se replicará en los rostros de todos los hombres de tu pelotón. Te sientes, literalmente, sobrehumano. Esta fase inicial es la luna de miel con el infierno. Mientras los ejércitos enemigos están atados a las necesidades biológicas básicas de dormir, comer y descansar cada cierto número de horas, tú y tu división operáis fuera de los ciclos circadianos naturales. Durante los primeros 3 días de la ofensiva, el concepto de noche deja de tener significado operativo. No duermes porque no puedes, y lo más importante, no quieres. El sueño te parece una pérdida de tiempo, una debilidad de los organismos inferiores que vas a conquistar. La euforia es colectiva y contagiosa. Al mirar a tus compañeros en la fila, ves la misma rigidez en las mandíbulas. El rechinar de dientes involuntario, conocido como bruxismo, resuena sutilmente en los momentos de silencio. Hay una concentración maníaca en cada movimiento. Nadie se queja del frío incipiente ni de las botas húmedas. Hay una sensación de invencibilidad eléctrica que recorre la columna vertebral de la tropa. El cerebro, inundado de dopamina y noradrenalina artificial, te convence de que la muerte es algo que le pasa a otros, nunca a ti. La máquina de carne, cuando el cuerpo deja de ser tuyo. Entre el día 7 y el día 10, la química traiciona. La reserva de Pervitin se raciona o simplemente el cuerpo deja de responder a la estimulación artificial con la misma eficacia. Es aquí cuando llega el bajón, el crash, y golpea con la fuerza de un martillo hidráulico. La deuda fisiológica que acumulaste durante la primera semana de euforia maniática se cobra de golpe. De repente, la mochila ya no pesa 30 kilos, se siente como si cargaras un cadáver a la espalda. Las articulaciones, privadas de líquido y descanso, comienzan a rechinar con un dolor agudo, en seco, cada vez que la bota impacta contra el suelo irregular de la estepa. Ya no eres un super soldado, eres un saco de carne tembloroso con un rifle Carabiner 98K. La realidad biológica irrumpe con violencia. La falta de sueño, que antes parecía una ventaja táctica, se convierte en una tortura china. Tu cerebro, privado de la fase REM durante días, empieza a fallar en tareas básicas. Olvidas dónde pusiste el cargador hace 10 segundos. Te cuesta entender órdenes simples gritadas por el unterofficier. La coordinación motora fina desaparece. Abrocharse un botón o limpiar el cerrojo del arma se vuelve una tarea titánica que requiere una concentración dolorosa. Pero la maquinaria de guerra alemana no se detiene por tu fatiga. La logística de la Wehrmacht en el este se basaba en la velocidad, no en la sostenibilidad. Aquí descubres la teoría de la deshumanización programada.
Miras a tus oficiales y te das cuenta de una verdad helada. Para ellos, no eres un ser humano con nombre y apellido. Eres munición biológica. Eres un consumible. Si un camión se avería, se arregla. Si un soldado se rompe, se reemplaza o se deja atrás. Las marchas de 40 o 50 kilómetros continúan, pero ahora cada paso es una negociación con el colapso. El entorno empieza a devorarte físicamente. Es en esta etapa donde aparece el enemigo más insidioso y repugnante de la infantería, el pie de trinchera. Al no poder quitarte las botas durante días, y con la humedad constante del barro y el sudor frío de la abstinencia, la piel de tus pies comienza a macerarse. Primero se ponen blancos y arrugados, como si hubieras estado demasiado tiempo en el agua. Luego, pierdes la sensibilidad. Crees que es bueno porque ya no sientes el dolor de las ampollas, pero es el principio de la necrosis. Los hongos y las bacterias comienzan a digerir el tejido muerto mientras sigues caminando. El olor es inconfundible, una mezcla de queso rancio y carne podrida que sube desde tus propias botas. La higiene desaparece por completo. La disentería se abre paso entre las filas. Hombres que días atrás se sentían dioses ahora se defecan encima mientras marchan porque detenerse significa quedarse rezagado y, posiblemente, ser ejecutado por cobardía o capturado por los partisanos que acechan en los bosques. La dignidad humana se disuelve en la necesidad pura de supervivencia. No hay privacidad, no hay vergüenza. Solo hay una masa de hombres sucios, enfermos y agotados moviéndose hacia el este. Empiezas a notar la delgadez en tus compañeros. La grasa se ha ido, consumida por la metanfetamina y el esfuerzo. Los rostros se afilan, los ojos se hunden en las cuencas, creando esa mirada cadavérica prematura. La máquina de carne está funcionando a su máxima capacidad, triturando a sus propios componentes. Ya no luchas por el furor, ni por la patria, ni por la ideología. Luchas mecánicamente para poner un pie delante del otro, porque la alternativa es tumbarse en el barro y dejar que la oscuridad te trague. Te has convertido en un autómata que respira, un engranaje que sangra y que empieza a sospechar que el camino por delante no tiene retorno. El enemigo invisible, la tierra misma nos rechaza. Día 15. La guerra contra el Ejército Rojo ha pasado a un segundo plano. Ahora, el verdadero enemigo no lleva uniforme, no sangra y no puede ser matado. Es el entorno mismo. Has cruzado una línea invisible en el mapa y la geografía ha dejado de ser un simple escenario para convertirse en un depredador activo. Aquí es donde nace la superstición de la tierra maldita, la sensación opresiva de que el suelo que pisas tiene una voluntad propia y su único objetivo es consumirte. Primero llega la Rasputitsa, la estación del barro. Pero llamarlo barro es un insulto a la realidad física que enfrentas. Es una sustancia viva, una melaza espesa y succionadora que desafía la lógica. No solo ensucia, atrapa. Ves cómo los vehículos de suministro, orgullo de la ingeniería alemana, son tragados hasta los ejes, rugiendo inútilmente mientras se hunden como piedras en arenas movedizas. Los caballos, animales nobles que han arrastrado la artillería durante cientos de kilómetros, colapsan por el agotamiento de luchar contra la succión del suelo. Cuando caen, el barro los cubre tan rápido que a veces ni siquiera se pueden recuperar los arneses. Para un soldado de infantería, cada paso requiere un esfuerzo calórico triple. Levantar la bota produce un sonido obsceno de succión, y el miedo constante es que, si te detienes demasiado tiempo, la tierra no te dejará volver a moverte. Luego, el termómetro se desploma. No es un frío gradual, es un asalto térmico. La temperatura cae a niveles para los que ni tu cuerpo ni tu equipo fueron diseñados. Aquí es donde la realidad material empieza a distorsionarse. El aceite Waffen-FET que lubrica los cerrojos de los rifles Kar-98K y las ametralladoras MG-34 se congela, convirtiéndose en una pasta adhesiva que inutiliza las armas. El acero se vuelve quebradizo como el cristal, si golpeas el cañón contra una piedra, puede partirse. La tecnología más avanzada del mundo es derrotada por la termodinámica básica. Pero el efecto más aterrador ocurre en la mente. La hipotermia no empieza con temblores, empieza con el silencio. A medida que tu temperatura corporal central desciende por debajo de los 35 grados, el cuerpo toma una decisión ejecutiva brutal, sacrifica las extremidades para mantener calientes el corazón y el cerebro. Dejas de sentir las manos y los pies. Pero entonces, llega la fase alucinatoria. En la soledad de la guardia nocturna, con el viento aullando a través de la estepa vacía, los soldados empiezan a reportar fenómenos imposibles. La locura blanca se instala. El cerebro, privado de oxígeno y glucosa debido a la constricción de los vasos sanguíneos, empieza a fallar. Ves fuego donde solo hay nieve. Ves casas calientes y chimeneas humeantes en medio de la nada. El ritual de la Ahnenerbe, órdenes que no tienen sentido. Día 20. La guerra ha dejado de ser una cuestión de estrategia militar para convertirse en algo que roza la alucinación colectiva. Hasta ahora, las órdenes, por suicidas que fueran, tenían una lógica territorial: tomar una colina, defender un puente, cortar una línea de suministros.
Pero en la tercera semana, la cadena de mando se fractura de una manera que ningún manual de la Wehrmacht podría prever. De repente, tu unidad, diezmada, hambrienta y al borde del colapso, recibe una orden prioritaria que no tiene sentido táctico alguno: abandonar una posición defensiva vital para escoltar un convoy hacia la nada. No os dirigís a un frente de batalla, sino a un punto olvidado en los mapas, quizás las ruinas de un monasterio ortodoxo o un túmulo funerario en medio de un bosque ancestral. Lo que ves llegar no son refuerzos, ni munición, ni comida. Son camiones cerrados, escoltados por hombres que llevan uniformes impecables, demasiado limpios para este infierno. No son soldados de infantería regular, llevan las insignias de la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Mientras tú te estás pudriendo en vida con el pie de trinchera, estos especialistas desembarcan equipos de medición, teodolitos y extrañas cajas reforzadas. La teoría que circula entre la tropa, susurrada con una mezcla de burla y terror genuino, es que el alto mando sabe que la guerra convencional está perdida. Los tanques T-34 rusos son superiores, el invierno es invencible y los números no cuadran. Así que, en su desesperación, los líderes en Berlín han recurrido a lo irracional. Están buscando una salida mágica. Te das cuenta de que no estás ahí para luchar contra el Ejército Rojo, sino para proteger una excavación arqueológica en medio de una zona de guerra activa. El absurdo es palpable. Mientras tus compañeros mueren por falta de penicilina o vendas, ves cómo se destinan recursos preciosos, combustible, camiones, explosivos, para volar la entrada de una cripta o para buscar supuestos artefactos de la antigua raza aria. Se habla de la búsqueda de la entrada a Agartha, de la lanza del destino o de tecnologías atlantes perdidas. Para un soldado que lleva 20 días viendo cómo la carne humana se rompe por la metralla, ver a oficiales midiendo cráneos de lugareños o cantando himnos rúnicos frente a una piedra tallada es la confirmación definitiva de que el mundo se ha vuelto loco. La atmósfera cambia. Ya no se siente como un campo de batalla, sino como un ritual de sacrificio. Las órdenes son proteger a los científicos a toda costa. Si los rusos atacan, tú eres el escudo humano para que ellos puedan sacar unas cajas de madera del sitio. ¿Qué hay en las cajas? Nadie lo sabe, y el miedo llena esos vacíos con las peores pesadillas. Algunos dicen que han encontrado algo que emite un calor extraño, otros juran haber oído gritos que no son humanos provenientes de las tiendas de campaña de la Ahnenerbe por la noche. Esta etapa marca el fin de tu fe en la racionalidad alemana. Te das cuenta de que estás siendo dirigido por fanáticos que prefieren invocar fuerzas oscuras y mitos paganos antes que admitir una derrota estratégica. La sensación de abandono es total. No te han enviado a morir por la patria, te han enviado a morir por una fantasía esotérica de Heinrich Himmler. La realidad se ha roto tanto que la línea entre la ciencia y la brujería se ha borrado, y tú estás atrapado en el medio, armado con un rifle contra un enemigo real, protegiendo a unos locos que buscan fantasmas en la nieve. Es el preámbulo del colapso mental total. Cuando la autoridad superior se desconecta de la realidad, el soldado raso se queda solo en el abismo. El día 30, la eternidad en un segundo. Día 30. El calendario gregoriano insiste en que solo han pasado 4 semanas desde que abriste ese primer tubo de pervitin, pero tu percepción temporal ha sido obliterada. Para la entidad biológica que solía ser un hombre, este mes ha durado décadas. El final no llega con una explosión cinematográfica ni con una última carga heroica. Llega con el silencio. De repente, el rugido de la artillería se siente distante, amortiguado, como si estuvieras bajo el agua. Tu cuerpo, finalmente, se ha rendido. Estás sentado en la nieve, apoyado contra el chasis calcinado de un SDKFZ-251. No puedes sentir tus piernas desde las rodillas hacia abajo, la congelación ha hecho su trabajo, cauterizando los nervios y regalándote una ausencia de dolor que se siente como una bendición. Aquí es donde se manifiesta la teoría más aterradora de la neuropsicología de combate, la muerte del yo antes de la muerte biológica. El soldado que eras, el que tenía nombre, rango, recuerdos de una casa y una familia, ya ha muerto. Fue consumido por la química, el hambre y el terror en algún punto del día 20. Lo que queda ahora es una cáscara vacía, un autómata que respira por inercia, esperando que el universo apague el interruptor. La realidad se fragmenta. Miras hacia el horizonte blanco y plano de la estepa y experimentas una disociación total. No sientes miedo cuando ves las siluetas oscuras de la infantería soviética avanzando hacia ti. No levantas el rifle. Ni siquiera tiemblas. Tu cerebro, con los receptores de dopamina y serotonina incinerados por el abuso de metanfetamina y el estrés postraumático agudo,
es incapaz de procesar emoción alguna. Estás en un estado de catatonía lúcida. Observas tu propia aniquilación con la curiosidad indiferente de un espectador. En este momento final, surge una hipótesis filosófica perturbadora que ha atormentado a los supervivientes de traumas extremos, la idea de que la conciencia, en el instante de la muerte, se estira hacia el infinito. La teoría del bucle de trauma. Mientras la hipotermia apaga lentamente tus órganos vitales, tu mente se queda atascada en un solo segundo. La guerra, para ti, nunca termina. Quedas atrapado en el eco del último disparo, en la última visión del hielo gris. No vas al cielo ni al infierno teológico, te quedas aquí, en el frente oriental, congelado en un presente eterno de sufrimiento estático. El pacto fáustico que hiciste el día 1 se cobra su precio final. La droga te prestó energía del futuro, te permitió marchar cuando debiste haber caído, matar cuando debiste haber huido. Ahora, el futuro ha llegado para cobrar la deuda, y la moneda de pago es tu alma. Te das cuenta de que la invencibilidad del pervitin no era vida extra, era un crédito a interés compuesto que te ha dejado en bancarrota existencial. Un soldado ruso se acerca. Ves el vapor de su aliento. Ves los detalles del desgaste en la madera de su subfusil PPSH-41. Él te mira, y en sus ojos no ves odio, sino una mezcla de repulsión y lástima. No ve a un enemigo, ve a una ruina, un espantapájaros vestido con harapos de la Wehrmacht, con la piel pegada al cráneo y una boca manchada de sangre seca. Eres la encarnación física de la derrota. El sonido del cerrojo es metálico y nítido en el aire helado. Es el sonido más limpio que has escuchado en 30 días. Cierras los ojos, no por miedo, sino por cansancio. Un cansancio antiguo, geológico. El destello final no trae dolor, solo una oscuridad súbita y absoluta. El experimento ha terminado. El supersoldado es ahora solo un bulto congelado más en la vasta cartografía de la muerte, un dato estadístico que será enterrado por la nieve antes del anochecer, dejando atrás la pregunta que nadie podrá responder jamás. ¿Cuánto duró realmente este mes para el hombre que lo vivió? ¿30 días o una eternidad?